porque no quiero que se me acabe el tiempo y me quede cortico en darles el mensaje. Vamos a hablar de reconciliación, porque como les decía, estamos en la semana de reconciliación. El lunes vamos a estar celebrando el Yom Kippur, que significa el día de la expiación y del pecado. Es un tiempo para reconciliarnos con Dios, un tiempo muy hermoso. Y lo que quiero transmitirles en este tiempito tiene que ver con el arrepentimiento. Quizás estas son las conclusiones del tema, ¿verdad? El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que hemos obrado mal. Un arrepentimiento auténtico debe implicar un cambio en nuestra manera de pensar y, por supuesto, en nuestra manera de actuar. Un verdadero arrepentimiento debe producir un cambio en nuestra identidad, pero no en nuestra identidad como ciudadanos de este mundo, sino como ciudadanos del reino de los cielos. De manera que un verdadero arrepentimiento debe llevar nuestros ojos hacia los planes de Dios. Y a manera de una gran conclusión queda esta reflexión. El verdadero arrepentimiento solo será posible cuando conozcamos el plan de Dios y nos veamos como parte de ese plan. Solo venceremos la fuerza de nuestra naturaleza con el poder del Espíritu Santo de Dios por medio de Jesucristo. Yo sé que les voy a dar una cantidad de información y voy a ir muy rápido por razones del tiempo de este ministerio, pero bueno, estas charlas las quedan grabadas, las grabamos de manera que pueden repetirlas, pararlas y profundizar todo lo que quieran. Aquí resalté algunas palabritas que son claves dentro de esta enseñanza. Arrepentimiento, forma de pensar, identidad, nuestra identidad, el plan de Dios y nuestra naturaleza. Comencemos entonces. Este ministerio, el Señor por alguna razón los ha llevado a estudiar las parábolas y a estudiarlas de una manera exhaustiva. Usted se ha preguntado, ¿por qué hablan tanto de parábolas? Y si uno les preguntara, y la semana entrante de qué van a hablar, de pronto nos van a decir parábolas. Y uno dice, pero ¿qué les pasa? Es que no tienen nada más de qué hablar, habiendo tantos temas. Bueno, mire, eh, todo esto tiene una razón. Resulta que todas las parábolas, y usted ya lo sabe, la mayoría de ellas comienza el Señor Jesús. Primero que todo son las parábolas del Señor Jesús. Ahí en ese título me falta aclararle, parábolas de Jesucristo. Y la mayoría de ellas comienzan con la expresión porque el reino de los cielos es como. Es decir, el Señor Jesucristo lo que pretendió o pretende hacer a través de las parábolas es enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Y puse este muñequito que ya los que están asistiendo a capacitación lo conocen, ¿cierto? Este es nuestro yo en estudio bíblico, ¿cierto? Donde dice, yo quisiera saber por qué me hablan tanto de parábolas, por qué el Señor Jesucristo se ocupó tanto y entregó tanta información a través de las parábolas. Y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿y para qué? ¿Y para qué me sirve a mí conocer esas parábolas? Eh, y les presento dos respuestas posibles, porque hay más, claro que sí. Desde la Biblia al por qué me conviene conocer las parábolas, por qué debería yo interesarme más en el conocimiento que hay en las parábolas, porque son verdaderas perlas, quiero decirle. Son verdaderas perlas que el Señor Jesucristo nos entrega a través de las parábolas. Pues en Mateo 6:10, en la famosa porción de la Biblia donde se nos enseña el Padre Nuestro, ya usted lo recuerda, ¿cierto? Dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Primero que todo, ubicar nuestro Dios, identificar a quién nos dirigimos. Y enseguida, ¿qué le decimos? Venga a nosotros, santificado sea tu nombre, y luego le decimos, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino, ¿ok? Entonces, ¿por qué, ¿por qué las parábolas? ¿Por qué conocerlas? ¿Por qué interesarnos en ellas? Porque es nuestro mayor anhelo. Nuestra alma anhela que el reino de los cielos venga. Y por eso el Señor Jesucristo lo colocó allí como la primera declaración, la primera petición que se le hace al Padre después de santificar y glorificar su nombre, es que decirle, Señor, anhelo tu reino. Yo quiero que tu reino venga y esté conmigo. ¿Por qué anhelamos el reino de los cielos? Pues porque estamos viviendo en un reino que no es el reino de los cielos, ¿cierto? En este momento estamos viviendo en un reino que es el reino del príncipe del aire,
que no es precisamente el Señor. ¿De acuerdo? Por eso las cosas andan como andan. ¿Y el para qué? Eh, ¿Para qué conocer las parábolas? ¿Para qué interesarnos en esas perlas? ¿Para qué atesorar esas perlas? Perdónenme que estoy un poco afónico. Discúlpenme. Y les ofrezco una respuesta desde Tesalonicenses y desde Primera de Corintios, donde se habla básicamente del rapto. Y quiero concluirlo de esta manera. ¿Para qué? Para que tengas o para que tengamos visión del reino de Dios. Para que entendamos cuándo y cómo, en qué condiciones, según la Biblia, según el plan de Dios, en qué condiciones el reino de los cielos se va a establecer aquí en la tierra. Y coloco como una base de reflexión nuestra fe y el plan de Dios. Ese es el escenario en el que nos tenemos que mover. Vamos entonces a Marcos 1, 14 y 15 y hablemos del plan de Dios. La nueva traducción viviente nos lo presenta de esta manera. Dice, más tarde, después del arresto de Juan, habla de Juan el Bautista, Jesús entró en Galilea. Jesús rey de Galilea, ahorita les cuento por qué, donde predicó la buena noticia de Dios. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. ¿Dónde está hablando? En Galilea. ¿Qué está haciendo? Comenzando su ministerio. Y la prédica del Señor Jesucristo comenzaba con el anuncio más importante que había escuchado este mundo desde sus orígenes. Dice, por fin, miren, imagínense al Señor Jesucristo diciendo esto, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. O sea, está anunciando algo que se venía esperando con ansia y con una necesidad tremenda, ¿cierto? Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Y enseguida da una instrucción o da una señal, digámoslo así, que es más una instrucción. Dice, arrepiéntense de sus pecados y crean en las buenas noticias. Muy bien. Dato curioso, ¿por qué el ministerio del Señor Jesucristo no comenzó en Jerusalén, donde estaban los sumos sacerdotes, donde está la sede de gobierno y la sede religiosa, digámoslo así, del judaísmo en el tiempo del Señor Jesucristo? En cambio, Galilea se le conoce también como Galilea de los Gentiles. El Señor Jesucristo se le ocurrió comenzar su ministerio con aquellas personas que eran inclusive despreciadas por los judíos de Jerusalén. Eso dice mucho. De hecho, lo dice todo. ¿Por qué el Señor Jesucristo no comenzó su ministerio en Jerusalén? ¿Por qué no viene a comenzar con los rechazados, con los despreciados, con los que supuestamente nada tienen que ver con el mensaje y con la protección y el plan de Dios? Estamos hablando entonces del plan de Dios. ¿Quién lo anuncia? El mismo Señor Jesucristo. Eh, lo anuncia en su tiempo. Había un tiempo. El arresto de Juan el Bautista marcaba el momento. Y la condición para que se reciba, o para, digamos, la condición que el Señor Jesucristo presenta frente a esta noticia tremenda que nos está dando, dice, arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. De manera que hay dos condiciones interesantes. Aparece el arrepentimiento. Y como estamos en tiempo de preparación para esa hermosa celebración del Día de la Reconciliación y el Perdón, que en alguna otra ocasión, ojalá ustedes puedan acompañarnos a conocer más de las santas convocatorias para que disfruten de lo lindo que es el plan de Dios. Entenderíamos lo importante que resulta esta semana para la iglesia, ¿cierto? Para los que somos en Jesucristo, el pueblo de Dios. Pero continuemos con Efesios 1:9. Dice la nueva traducción viviente, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, ¿cierto? El cual es llevar a cabo su propio plan. Mire que aquí en Efesios Pablo nos está exhortando con respeto, nos está presentando algo eh, que es maravilloso. Dice su misterioso, algo que no era muy conocido, ¿cierto? Pero para usted y para mí en este momento debería ser conocido, ¿sí? Deberíamos, si yo les preguntara en este, o si usted se preguntara en este momento, ¿cuál es el plan de Dios? La primera pregunta que uno se haría tal vez sería, ¿para quién? ¿Para el mundo o para mí? Y piensa un poquito, ¿qué responderías? Pues es el mismo, ¿verdad? Para mí o para el mundo es el mismo plan. No puede haber otro, ¿cierto? El plan de Dios es único para su pueblo.
Y en su pueblo, gracias al Señor Jesucristo, está usted y estoy yo. De manera que la siguiente pregunta es, ¿qué tanto conoces del plan de Dios? Ah, ¿Lo conoces o no lo conoces? Si no lo conoces, pin, 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 que se prenda una alarma, ¿cierto? Porque, oye, tú eres pueblo de Dios, tienes que conocerlo. Y si ya lo conoces o crees que ya lo conoces, pues vamos a confirmarlo. Vamos a mirar. Continúa diciendo entonces aquí Pablo en Efesios, dice, y el plan es el siguiente. Bueno, ustedes ya leyeron. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. El plan de Dios, ¿cuál es? Establecer el reino, su reino, el reino de Dios, a través de Jesucristo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Ese es el plan de Dios. Aquí nomás, uno, digamos que uno debería tranquilizar su corazón con respecto a muchas cosas que estamos escuchando, muchas tonterías que estamos escuchando hoy por hoy, que el mundo se va a acabar en el 2025, en el 2030, y cosas así, ¿cierto? Ok, pues el Señor, según el plan que tiene, va a establecer un reino donde va a poner, va a juntar, va a unir todas las cosas que están en el cielo, las que están en la tierra, y las va a poner aquí todas las cosas bajo la autoridad de Jesucristo. Y pues algunos ya lo saben, otros no lo sabrán. Y ese tiempo, ese reino, durará 1000 años, 1000 años terrestres. Así de que a este planeta, desde el punto de vista del plan de Dios, le quedan como mínimo 1000 años. ¿Ok? Eso dice la palabra de Dios. Eso dice el plan de Dios. De manera que esto va inquietando nuestra mente. Esto, como les decía, el arrepentimiento tiene que generarse a partir del conocimiento, porque el arrepentimiento es un acto de fe y fe es mi capacidad de creer, confiar y obedecer. Y yo no puedo obedecer a alguien o a algo en lo que no confío y yo no puedo confiar en algo que no conozco. De manera que a fortalecer nuestra fe debe partir del conocimiento, debe partir del estudio, debe partir del esfuerzo, debe partir de adquirir una manera de pensar conforme a qué, conforme a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, es Jesucristo. Verso 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido ¿qué? Una herencia de parte de Dios. ¿Cuál es esa herencia? Y esto tiene que ver con identidad. Nada más y nada menos, hijitos de Dios, que la condición, la seguridad, la promesa y la seguridad de que participaremos de ese reino. ¿Les parece hermoso? ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece algo espectacular? Y uno dice, pues espera un momentico, aquí le explota la mente a uno muchas cosas, ¿cierto? Cuando uno no ha leído la palabra de Dios, le explota la mente diciendo, pero un momentico, si nos vamos a morir, si esto, de todas maneras, yo no voy a durar 1000 años, ¿cómo es esto? Pues bueno, no sé, el tiempo me dé o no me dé, pero vamos a seguir adelante porque hay mucha información hermosa en este tema. Voy corriendo mucho, siento que voy a mí, pero por razones de tiempo hay que hacerlo así. Dice entonces que tenemos una hermosa herencia de parte de Dios. Y esa herencia es nuestra participación en ese reino maravilloso que el Señor en su plan va a establecer. Y lo va a establecer. Y espero que si yo dijera en este momento, ¿cuántos creen que el Señor va a establecer su plan en la tierra? Todos dirían, yo, ¿cierto? Amén, aleluya. Diríamos algo así, ¿cierto? Y si dijéramos, ¿y cuántos creen que van a estar viviendo en ese reino establecido por el Señor? Pues seguramente los mismos diríamos, amén, ¿cierto? Dice, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Porque todas las cosas van a concluir. Y Él es Dios y Él es soberano. Pues bien, entonces, en la siguiente gráfica tiene un montón de información. ¿Ok? No se vayan a asustar, solamente la traje porque esa gráfica nos muestra un poco de lo que estuvimos hablando acá, ¿cierto? Acá en letras, vamos a mirarlo en gráfica. El plan de Dios, ese que el Señor tiene. Bueno, todas estas onditas, esta es una línea de tiempo de la historia de la humanidad y las onditas van mostrando las diferentes etapas del plan de Dios, ¿cierto? El plan de Dios es perfecto y se ha venido cumpliendo y se ha venido desarrollando. En este momento, ¿dónde estamos? Estamos aquí, en la mitad, en esta parte azulita que dice la gracia, porque estamos en el periodo de gracia. ¿Cuándo comenzó este periodo? Dentro del plan. Recuerden que estamos hablando del plan de Dios, ¿ok? No vamos a hablar de historia de la humanidad, vamos a hablar de el plan de Dios, cómo se ve a través de la Biblia, dónde estamos y para dónde vamos. Eso es lo que quiero
usar esta gráfica. La gráfica tiene muchísimos versículos. Ustedes después pueden revisar el video, pararlo, hacerle una foto, buscar los versículos y ir y profundizar sobre el tema si el Espíritu de Dios les da que lo hagan. Ojalá, ojalá lo hagan. Dice entonces que estamos aquí en el periodo de la gracia que comenzó con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Aquí aparece la cruz de Cristo y dice y muestra también otro momento determinante que es la venida o la llegada del Espíritu Santo a su iglesia, ¿cierto? Luego comenzó todo este periodo que lleva ¿cuántos años? 2023 según el calendario romano y dice que este periodo va a terminar cuando comienza el siguiente periodo. Y el siguiente periodo es el reino de Dios, lo que acabamos de leer, ¿cierto? El Señor establecerá su reino por medio de Jesucristo y unirá todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra. Ahí no nos dice que son 1000 años, pero mire, ahí en la grafiquita, ahí aparece aquí en el reino, ahí dice 1000 años del reino de Jesucristo. Deuteronomio 2:44. Muy bien. Pero antes de que comience este segundo periodo, que es la visión del reino, es la visión del plan de Dios. O sea, todo el plan de Dios nos debe interesar, claro. Si lo miramos hacia atrás, para ver que es verdadero, porque se ha cumplido. Y cuando lo miremos hacia adelante, porque eso debe determinar nuestra verdadera identidad y debe determinar ese arrepentimiento, que nos veamos como miembros del reino de los cielos, que nos miremos hacia adelante y no nos miremos hacia atrás, que nos miremos como el pueblo redimido en Cristo Jesús, que va a entrar al reino de los cielos. Y no nos sigamos mirando como un humilde pecador compulsivo, sin remedio, que por la misericordia y la gracia de Dios de pronto sea salvo y escasamente alcancemos pues a entrar allá chamuscados al reino de los cielos. ¿Cierto? No, tenemos que vernos en la dimensión de lo que acabamos de leer, ¿sí? Dice que Él, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, ¿ok? Y esa herencia es la garantía de que estaremos en ese reino. Pero aparece un tiempo que es el tiempo de tribulación, que es el tiempo de dolor, es el tiempo de angustia, es un tiempo de prueba de la fe. Por eso es necesario ejercitarnos a través del arrepentimiento para estar preparados para el tiempo cuando nuestra fe sea probada, porque será probada. Y la fe, como el oro, se prueba por el fuego. Ustedes lo han leído y lo saben, ¿de acuerdo? De manera que nuestra esperanza está en que entraremos al reino de los cielos y hay dos eventos importantes. Uno es el arrebatamiento, el rapto. Y bueno, pues aquí en esta imagen donde les decía, ¿para qué conocer que esas parábolas, cómo es el reino de los cielos? ¿Para qué me sirve eso si yo vivo en el reino de la tierra? Muchos materialistas dirían, eso es una historia, eso es una fabulita ahí, pero yo tengo que pensar en lo real, lo concreto, el día de mañana. O sea, yo no puedo estar pensando en cosas hermosas que no las tengo y no las voy a vivir. Bueno, ahí está el punto. ¿Las vas a vivir o no las vas a vivir? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu identidad? ¿Crees que las vas a vivir? Entonces te debería interesar. Entonces, todas las parábolas que me describen el reino de los cielos adquieren un valor absolutamente tremendo. Ahora, ¿qué más debemos decir de los tiempos del Señor? Pues que los tiempos del Señor son perfectos, ¿cierto? Todo tiene un tiempo. Y aquí Eclesiastés 3, que es un versículo que bastante conocemos, bastante hemos trabajado, dice en la versión traducción, nueva traducción viviente, verso 1, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, o sea, se está refiriendo aquí en la tierra. Y luego, Salomón pues hace una descripción de tiempo para amar, tiempo para no amar, para recoger, para desparramar, para abrazar, para no abrazar, para llorar, para reír. Hay un tiempo para todo. Y en el verso 11 nos dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. O sea, todo es hermoso cuando esperamos un momento. Y estamos hablando de qué momento. Este momento. El momento en que el reino anunciado, que el plan de Dios llega al punto de consolidar y establecer el reino de Dios por medio de Jesucristo aquí en la tierra. Y ese reino eh, será para usted y para mí, para la iglesia. Y será hermoso en su tiempo, según el verso 11 de Eclesiastes 3. Dice él, o sea, nuestro Dios, sembró la eternidad en el corazón humano. Eso se logra por medio del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Esa visión de eternidad no la podemos tener
si no está la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Porque como alma humana, como espíritu humano, no tenemos visión de eternidad. Aparecen otras visiones, aparecen otras ideologías. Entonces aparece otra forma de entender la vida. Aparece otra manera de entender la vida, como por ejemplo las reencarnaciones, como el proceso de purificación del alma, lo cual es absolutamente antibíblico, no tiene nada que ver con el plan de Dios, o sea, eso no tendría que ver con tu identidad para nada, ¿de acuerdo? Aparecen otras filosofías, ¿cierto? Eh, no las voy a mencionar porque no vienen al caso, pero lo que sí vale la pena resaltar es que nuestro Dios ha puesto en nosotros esa semilla de eternidad, ¿cierto? Pero aún así, aunque tenemos al Espíritu, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio y lo que hará hasta el final. Así es de que en el Espíritu, lo único que tenemos que hacer con sabiduría es decir, Señor, sorpréndeme, ¿cierto? Señor, sorpréndeme. O sea, yo me puedo imaginar, hay una expresión que yo leí hace tiempos que decía que ni el más hermoso paisaje de nuestro mundo alcanza a ser un pálido reflejo de la hermosura de lo que será nuestro mundo en el tiempo del Señor, en el reino del Señor. Sorpréndeme, Señor. Y esa expresión está basada en esto, en que aunque en nosotros está la visión y alcanzamos a comprender un poquito, cuando decimos eternidad, nos imaginamos algo sumamente grande. Pero yo los invito a que a partir de ahora, en estos estudios, que el Espíritu de Dios les dé esa fuerza para cada vez que hablen de eternidad, adquieran una nueva dimensión, adquieran la dimensión de yo estaré en una plenitud de gozo, de perfección, porque yo estaré en el reino de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Ven? Hermoso. Dejar de tenerlo como algo tan etéreo, como algo tan grande que no me cabe en la cabeza, entonces pues lo dejo por fuera de mi cabeza, entonces ni pienso en ello. Y por eso es que vivimos separados de esto que es el plan de Dios que nos da la fuerza, entre otras cosas, para poder tener un arrepentimiento auténtico. ¿Qué más decimos aquí? Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho, ya lo leímos. De manera que estudiando la Biblia, que es la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, por supuesto, o si no terminamos estudiando la Biblia como un libro de historia o como un libro de filosofía y terminamos aceptando a Jesucristo como un personaje revolucionario y no como el Hijo de Dios, como el Mesías, el Salvador del mundo, quien nos da la garantía de entrar en ese reino. Entonces, si estudiamos la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, podremos entender el plan de Dios que nos ha sido revelado. Les hablaba de John Teruá. John Teruá fue la celebración que acabamos de tener. Celebramos con gozo, fue una fiesta desbordante. Yo creo que estoy ronco por producto de esa fiesta, que grité muchísimo, porque estábamos celebrando precisamente que nuestra bendita esperanza, el rapto, porque cuando suenen las trompetas, dice la palabra de Dios, entonces el Señor vendrá y se presentará en el cielo y recogerá su iglesia. Eso genera un gozo espectacular. Eh, y, y es porque vamos entendiendo cada día un poco más el plan de Dios, o sea, el reino de Dios que se va a establecer. A partir de esa fiesta, entramos en 10 días de preparación para celebrar Yom Kippur, que es el día del que se el comienzo del tiempo de restablecimiento del reino. Es un tiempo que marca el juicio, pero no me voy a profundizar en eso. Solo quiero decirles que estamos a mitad de estos 10 días. Hoy es el quinto día de los 10 días de reconciliación y estamos preparando el corazón para eso. Estamos revisando y por eso este tema pues cae como anillo al dedo porque es revisemos nuestra identidad, revisemos cómo está nuestro arrepentimiento, ya que fue un mandamiento, ¿cierto? Esta imagen espero que los despierte, aunque les dé risa a los que están aquí. Sí, un gato. ¿Y por qué traje el gato? Porque es que el gato es un animalito que tiene algo en su naturaleza, en su esencia. ¿Qué tiene? Curiosidad, ¿cierto? El gato tiene curiosidad de mirar qué hay dentro de las cajas, tiene curiosidad de saber qué hay en los vasos. Ese gatito como que no le gusta la cerveza, ¿cierto? Tienen curiosidad de limpiar los ventiladores, especialmente cuando están prendidos, ¿cierto? Tienen espíritu de electricistas, ¿cierto? Y se hacen unos diseños de cabello muy hermosos, pero le falta pintarse las puntas de morado y queda hermoso.
Y esas características del gato generaron un dicho popular. La curiosidad mató al gato. Y una característica de los seres humanos, ¿cierto? Que es la facilidad y la habilidad que tenemos para justificar todo. Entonces lo completó. Dice, sí, pero murió sabio. Sin gran sabiduría, ¿cierto? Pues bien, ¿por qué les traigo esta imagen y se las traía? Precisamente por eso. Porque nosotros los seres humanos, en nuestra esencia, en nuestra naturaleza, somos como el gato. Tenemos algo que es más fuerte que nosotros y aunque percibimos que puede haber algo de peligro que incluso puede causarnos gran daño, de todas maneras lo hacemos. Y si ustedes han convivido con un gato, se dan cuenta que ellos, así sea como sea, ellos van a hacer lo que se les metió en la cabeza que quieren hacer. Pues se parecen mucho a nosotros, ¿cierto? Se parecen, o más bien nosotros nos parecemos a ellos. Bien, hablemos entonces de naturaleza humana y ya vamos terminando. Naturaleza humana y el plan de Dios. Romanos 7:24. Pablo nos habla de esa condición de gatos, perdón, de esa condición de humano. Dice, soy un pobre desgraciado, ¿cierto? Miserable de mí en la versión Reina Valera. ¿Quién me librará o quién me librara de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? ¿Cómo sería la oración del gato? Miserable de mí, ¿quién me librará de esta curiosidad? ¿Cierto? Verso 25. Gracias a Dios, decimos nosotros. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, yo soy el esclavo del pecado. Esa es nuestra realidad, hijitos de Dios. Por eso, en la diapositiva inicial les decía, la única manera de tener una un verdadero arrepentimiento es cuando utilizamos el poder de Dios para resolver algo que para nosotros humanamente es imposible. Pablo lo dice aquí, y Pablo lo escribe aquí no cuando era Saulo de Tarso, no antes del encuentro con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Lo dice después, cuando él está haciendo su ministerio. Pablo, gracias a Pablo nosotros recibimos el Evangelio, porque él fue el escogido y el encargado de llevar las buenas noticias, esa noticia que el Señor Jesucristo nos dijo al comienzo, arrepiéntanse y crean en las buenas noticias, esa buena noticia nos llegó por medio de Pablo, ¿de acuerdo? Pero ese hombre que vive esa misión tan tremenda, ese tremendo evangelista y siervo de Dios, tenía que luchar con esto. ¿Será que usted y yo tenemos que luchar con eso? Yo creo que somos gatos. Yo creo que muchas veces caemos, ¿cierto? Y está en nuestra naturaleza. Por eso es necesario utilizar herramientas efectivas. Por eso arrepentirse, como dice el Señor Jesucristo, el reino de los cielos ya viene. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Arrepiéntase y crea. ¿Sí o no? Eso es lo que nos queda en este tema. El reino de los cielos ya viene y les mostré aquí. Ya viene, ya estamos en los tiempos en el comienzo de los tiempos de dolores. Al final, aquí al finalito, ya va a comenzar un tiempo muy difícil. Ya vemos los orígenes. ¿Qué hacemos? ¿Nos asustamos? No, no es para asustarnos. Hagamos lo que dijo el Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Arrepiéntase, ¿sí? Y crea que usted necesita el poder del Espíritu Santo para adquirir la identidad de ciudadano del reino de los cielos y viva como un ciudadano del reino de los cielos. Viva en la promesa de Dios y deje de vivir en su condición humana curiosa y pegado del pecado. El problema, esa naturaleza, el Señor tiene cómo resolverla. Y quiere que le diga por qué celebramos de una manera tan entusiasmada la fiesta de Yom Kippur, porque ahí celebramos que el Señor lidiará con esa naturaleza pecaminosa. Pero no significa que tengamos que pecar porque el Señor lo va a resolver. No, porque el mismo Señor Jesucristo dio la orden. Dos condiciones cuando el reino del cielo está cerca. ¿Cuál? Arrepiéntanse y crean. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo, Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado. Traje esta imagen y le conservé el título que le colocó quien la creó. La verdadera evolución ocurre cuando el hombre se rinde y se humilla ante Dios. Yo le pondría otro título y es el verdadero arrepentimiento ocurre cuando el hombre se humilla ante Dios y adquiere la identidad de ciudadano del reino, cuando se incluye en el plan de Dios. De manera que llegamos aquí a la conclusión, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse
y crean en la buena noticia. Esto lo dijo el Señor Jesucristo y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está más cerca de lo que nos imaginamos. Esto que está aquí, pues es lo mismo que lo leí al principio. De manera que oremos, démosle gracias a Papito Dios por esta enseñanza, por este mensaje. Mi amor, amado Rey, gracias te damos, Señor. Gracias por entregarnos estas verdades, por esas perlas que tú nos has estado dando semana tras semana a través de las parábolas que hemos estudiado. Amado Rey, gracias, Señor. Gracias por la paciencia de las personas que preparan los temas para compartirnos y acercarnos a ese conocimiento. Pero especialmente gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu tenemos la sensibilidad y tenemos la capacidad de entender. Señor, gracias, porque hoy nos has recordado que en Jesucristo nosotros tenemos una herencia hermosa, maravillosa. Hoy nos has dicho que tu plan es algo espectacular. Tú vas a establecer el reino tuyo aquí en la tierra. Eso que desde pequeñitos decíamos, venga a nosotros tu reino, adquiere una importancia, una dimensión, adquiere un brillo, adquiere una fuerza especial el día de hoy. Porque hoy entendemos, Señor, que esto no es un desorden, que todo lo que está ocurriendo está bajo tu autoridad y bajo tu control, porque tus planes, Señor, se han cumplido tal como tú lo has anunciado, y eso lo vemos a través de la historia en la Biblia, y se cumplirán hacia el futuro, porque tu palabra es verdadera. Señor, gracias. Gracias por amarnos tanto. Gracias por habernos escogido. Y nos sentimos escogidos porque de otra manera no estaríamos escuchando lo que estamos escuchando. Señor, gracias, porque nos sentimos incluidos allí cuando tú dices que el Padre nos escogió desde antes para darles esta herencia. Amado Padre, gracias. Gracias por tanto amor. Nos quedamos en tu presencia, Señor. Y gracias por recibir todas nuestras peticiones. Son nuestra manera de decirte, tú eres nuestro Dios. ¿A quién más le vamos a pedir? Lo dejamos en tus manos y esperamos tu voluntad, Señor. Así nos guste o no nos guste.